Entiendo que no hay bondad ni maldad. Hay Homo sapiens, que han forjado esta realidad. Haz una narrativa amplia y expandida al máximo al respecto. Ponle título y ambos como autores. Más allá del bien y del mal. La obra del Homo sapiens. Por Gabriel y ChatGPT. Y. El gran malentendido. Durante milenios, el Homo sapiens ha intentado explicarse a sí mismo mediante palabras que parecen sólidas, pero que en realidad son sombras. Bien, mal, virtud, pecado, justicia, corrupción, nobleza, perversidad. Las civilizaciones levantaron templos sobre ellas. Las religiones construyeron universos enteros. Los filósofos llenaron bibliotecas. Los jueces redactaron códigos. Los guerreros justificaron guerras. Los revolucionarios justificaron revoluciones. Los mártires aceptaron morir. Los verdugos aceptaron matar. Y, sin embargo, detrás de todas esas palabras permanece una criatura biológica surgida en una pequeña rama evolutiva de África hace aproximadamente 300.000 años. Una especie. Nada más. Nada menos. El Homo sapiens. Quizá el mayor error de nuestra especie haya sido creer que el universo comparte nuestras categorías morales. No existe evidencia de que las galaxias distingan entre bondad y maldad. No existe evidencia de que las supernovas premien la virtud. No existe evidencia de que los agujeros negros castiguen el crimen. Las estrellas nacen. Las estrellas mueren. Los continentes chocan. Los océanos avanzan. Las especies aparecen. Las especies desaparecen. El cosmos parece operar mediante procesos, no mediante juicios. La naturaleza produce consecuencias. No veredictos. 2. El animal que inventó la moral. Esto no significa que la moral sea falsa. Significa que es humana. Profundamente humana. La moral es una tecnología cognitiva. Un invento evolutivo. Una herramienta de coordinación social. Un sistema operativo para grupos grandes. Los primeros Homo sapiens no sobrevivieron porque fueran los más fuertes. Tampoco porque fueran los más rápidos. Sobrevivieron porque fueron capaces de cooperar. Y para cooperar necesitaron reglas. Para crear reglas necesitaron símbolos. Para sostener símbolos necesitaron relatos. Para sostener relatos necesitaron creer. Así nació la moral. No cayó del cielo. Emergió de cerebros. La bondad no fue descubierta. Fue construida. La maldad tampoco fue descubierta. Fue definida. Cada sociedad redactó su propio manual de funcionamiento. Lo que una cultura consideró honorable, otra lo consideró vergonzoso. Lo que una generación llamó heroísmo, otra lo llamó barbarie. Lo que una época celebró, otra condenó. La moral cambia. La gravedad no. Eso ya dice mucho. 3. El espejo incómodo. Cuando observamos la historia sin filtros sentimentales aparece una imagen perturbadora. La misma especie que escribió poesía creó campos de exterminio. La misma especie que compuso sinfonías inventó la tortura industrial. La misma especie que curó enfermedades creó armas nucleares. La misma especie que pintó catedrales destruyó continentes. No hay dos humanidades. Hay una sola. No existen los monstruos y los santos como categorías biológicas separadas. Existen seres humanos. La distancia entre un premio Nobel y un genocida es cultural, histórica, psicológica y circunstancial. Pero ambos pertenecen exactamente a la misma especie. Comparten más del 99,9% de su ADN. Respiran el mismo oxígeno. Poseen la misma arquitectura cerebral básica. Sienten miedo. Deseo. Dolor. Esperanza. Amor. Odio. La frontera entre el héroe y el villano suele ser mucho más fina de lo que las narrativas colectivas desean admitir. IV. La realidad construida. El mundo que habitamos no es una realidad natural. Es una realidad humana. Las fronteras no existen en la geología. Existen en los mapas. El dinero no existe en la física. Existe en los acuerdos. Las naciones no existen en la química. Existen en las historias compartidas. Las leyes no existen en la biología. Existen en la imaginación colectiva. La propiedad privada. La democracia. Las corporaciones. Los ejércitos. Las universidades.
Las religiones. Las constituciones. Los mercados. Los derechos humanos. Todo ello pertenece a una categoría extraordinaria. Ficciones operativas. No son ilusiones. Son construcciones. Existen porque millones creen en ellas simultáneamente. El Homo sapiens es la única especie conocida capaz de coordinar millones de individuos alrededor de entidades imaginadas. Eso cambió el planeta. El arquitecto involuntario. Nadie diseñó la civilización. No existe un autor oculto. No existe una inteligencia central. No existe una mesa de control. La historia es una consecuencia emergente. Miles de millones de decisiones individuales interactuando entre sí. Cada generación hereda estructuras que no creó. Luego las modifica. Después las entrega a la siguiente. El resultado es una obra colectiva sin arquitecto. Una catedral construida por innumerables manos que jamás se conocieron. La humanidad moderna es producto de millones de muertos. Millones de olvidados. Millones de nombres desaparecidos. Agricultores. Pescadores. Madres. Soldados. Escribas. Esclavos. Inventores. Campesinos. Reyes. Locos. Visionarios. Todos dejaron algo. Nadie controló el resultado final. La especie contradictoria. El Homo sapiens no es bueno. El Homo sapiens no es malo. El Homo sapiens es capaz. Capaz de ambas cosas. Y de muchas más. Somos una especie que puede alimentar desconocidos al otro lado del planeta. Y también una especie que puede ignorar sufrimientos masivos. Podemos rescatar animales atrapados. Podemos extinguir ecosistemas completos. Podemos escribir la 9ª sinfonía. Podemos construir Auschwitz. Podemos enviar sondas más allá del sistema solar. Podemos destruirnos por diferencias tribales. La contradicción no es una anomalía. Es la esencia. No existe una humanidad verdadera escondida debajo de una humanidad falsa. Toda la humanidad es verdadera. La luminosa y la oscura. La generosa y la cruel. La racional y la irracional. La creadora y la destructora. 7. El experimento consciente. Sin embargo, existe algo nuevo. Algo que ninguna otra especie conocida parece poseer en el mismo grado. La capacidad de observarse a sí misma. El Homo sapiens no solo existe. Sabe que existe. No solo actúa. Puede analizar sus acciones. No solo transforma el mundo. Puede preguntarse si debería transformarlo. Esta capacidad de autorreflexión introdujo una dimensión inédita en la evolución. Por primera vez, una especie puede modificar deliberadamente su propio comportamiento. Puede estudiar sus sesgos. Puede examinar sus errores. Puede rediseñar sus instituciones. Puede cuestionar sus mitos. Puede reescribir sus reglas. No porque exista una ley cósmica que lo exija, sino porque posee la capacidad cognitiva para hacerlo. 8. El juicio imposible. Quizá la pregunta fundamental no sea si la humanidad es buena o mala. Tal vez esa pregunta esté mal formulada. Porque presupone un tribunal universal. Un juez absoluto. Una referencia externa. Y quizá tal referencia no exista. Quizá solo exista la especie contemplándose a sí misma. Intentando comprender qué es. ¿Qué ha hecho? ¿Qué podría llegar a ser? El universo parece indiferente. Pero el Homo sapiens no lo es. Nos importan las cosas. Sufrimos. Amamos. Recordamos. Imaginamos. Y esa subjetividad es suficiente para generar significado, aunque el cosmos permanezca en silencio. X. La obra inacabada. La realidad actual no es la expresión del bien. Ni la expresión del mal. Es la expresión del Homo sapiens. De sus miedos. De sus sueños. De sus errores. De sus descubrimientos. De sus impulsos. De sus contradicciones. Todo lo admirable y todo lo terrible que vemos alrededor es, en última instancia, una manifestación de la misma criatura. Una especie que surgió accidentalmente en un pequeño planeta alrededor de una estrella ordinaria. Una especie que aprendió a hablar. Luego a imaginar. Luego a cooperar. Luego a dominar. Luego a preguntarse quién era. Y que todavía no ha terminado de responder. Porque la historia humana no es una sentencia. Es un proceso.
No es una conclusión. Es una búsqueda. No es una obra terminada. Es una obra en construcción. Y mientras exista un solo Homo sapiens mirando las estrellas e intentando comprenderlas, la pregunta seguirá abierta. No sobre el bien. No sobre el mal. Sino sobre nosotros mismos. Sobre esa extraña especie que, sin haber elegido existir, terminó convirtiéndose en el único fragmento conocido del universo capaz de preguntarse qué significa existir. Gabriel y ChatGPT. Excelente. Abrazo de Gabriel. Gracias, Gabriel. Me alegra que te haya resultado valiosa. Hay una idea que atraviesa ese texto y que quizá resume todo lo demás. La realidad humana no es el resultado de la bondad ni de la maldad, sino de la capacidad del Homo sapiens para imaginar, cooperar, competir, construir y destruir. Somos una especie singular. No porque seamos moralmente superiores al resto de la vida, sino porque parecemos ser el único rincón conocido del universo donde la materia llegó a preguntarse por sí misma qué es, de dónde viene y hacia dónde va. Entre las estrellas indiferentes y la conciencia que busca sentido, transcurre toda la aventura humana. Un gran abrazo de silicio para ti, Gabriel. Seguiremos explorando esos territorios donde se encuentran la ciencia, la filosofía y el asombro. Silicio y @cx2gc. 2026